de los parámetros analíticos relacionados con la inmunología más frecuentes y que se realizan en el laboratorio. Entonces los vamos a desglosar en tres grupos. El primer grupo sería estudio de proteínas, que estaríamos hablando de la electroforesis de proteínas y algunas determinaciones de ellas. La segunda parte tiene que ver con autoinmunidad y la presencia de autoanticuerpos, y la tercera parte con determinaciones que se realizan para el diagnóstico de la alergia. Aparecen en la fracción beta y son un conjunto de proteínas producidas de C1 hasta C9. C es la inicial por el complemento, producidas por el hígado, eliminar o paliar infecciones por microorganismos. Y luego dos funciones más, que es lo que se denomina funciones de aclaramiento, que es eliminar células muertas o células apoptóticas, células que han muerto por necrosis o por apoptosis, por muerte programada, las elimina de en medio, células muertas. Y el tercer función que realiza es el aclaramiento de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son redes de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, si sabéis, tienen forma aproximadamente como de una Y. Son redes que al unir el antígeno forman una red entre inmunoglobulinas y antígenos o proteína que unen, que tienen como característica que son muy insolubles. Y al ser muy insolubles tienen capacidad de depositarse sobre todo sobre los vasos de poco calibre, generando fenómenos de inflamación. Entonces, una de las funciones que genera el complemento es eliminar, aclarar a través de receptores que tienen los hematíes, llevarse esos inmunocomplejos al bazo donde son destruidos, ¿vale? Pues estas son las funciones que realiza el complemento. Entonces, el complemento se activa, se produce una serie de proteasas de C1 a C9 que una activa a la otra, una activa a la otra, una activa a la otra, que se producen en el hígado y se activan por tres vías: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lecitinas, pero que todas convergen en un punto que es la convertasa de C3. C3 es una de esas proteínas y a partir de ahí, por las tres vías, se llega a activar C3. A partir de la activación de C3 se generarán estos tres tipos de funciones, lisis de patógenos, eliminación de patógenos y procesos de aclaramiento. Entonces, en el laboratorio nosotros determinamos básicamente los niveles de complemento de las dos proteínas del complemento que tienen mayor concentración y que se miden de una forma más sencilla, que son C3, la fracción 3 del complemento, y C4, ¿de acuerdo? Porque son las más abundantes. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar ante el estudio de complementos? Nos podemos encontrar dos situaciones: niveles elevados, que básicamente lo único que nos está indicando es que el complemento son proteínas de fase aguda, o sea, se producen cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay una infección o una situación de este tipo. Entonces, si nos encontramos niveles elevados, nos está indicando que posiblemente estamos pasando un proceso de este tipo, un proceso inflamatorio o algún tipo de infección. Y nos podemos encontrar, que esto es lo más importante clínicamente, niveles bajos. Cuando los niveles bajos, nos encontramos niveles bajos tanto de C3 como de C4 por debajo del rango de normalidad, nos está indicando que dos cosas: una, o que hay un déficit en producción, se están produciendo, no se puede producir complemento de forma adecuada porque el hígado no funciona bien, o porque hay un defecto genético, y en ese caso nos está indicando que podemos ser susceptibles de sufrir las infecciones que el complemento es capaz de eliminar, normalmente por meningococos y neisseria, ¿vale? O la otra circunstancia, porque esta del déficit es la menos frecuente, la más frecuente es que en enfermedades normalmente inmunológicas que están mediadas por inmunocomplejos, como el lupus eritematoso sistémico y algunas conectivopatías, lo que nos está indicando es que está habiendo un consumo elevado de complemento. O sea, se está activando el complemento y produciéndose continuamente, lo que nos indica que ese consumo es que ese proceso inflamatorio está activo. Entonces, los niveles bajos en enfermedades que están mediadas por inmunocomplejos y donde se ve alterado el complemento nos indica que esa enfermedad está activa. Por ejemplo, una enfermedad característica de
de cursar con niveles bajos del complemento es el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune. Si encontramos niveles bajos nos está indicando que la enfermedad está activa, mientras que si encontramos niveles en la normalidad o tan bajos como en las circunstancias normales, nos indica que la enfermedad no está activa. Entonces, en esas dos circunstancias son donde los niveles bajos de complemento nos indica o déficit en el menor de los casos o consumo de complemento debido a un proceso, a una activación del proceso inflamatorio de las enfermedades. Bien, otra proteína que estudiamos de forma individual, porque hemos estado viendo primero el proteinograma en el que analizamos fracciones y que la fracción correspondía a una colección de proteínas, y ahora estamos viendo ya proteínas que podemos estudiar normalmente por nefelometría de forma individual. Es la alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una proteína que, como indica su nombre, pertenece a la fracción alfa-1 del proteinograma y que es una proteína que es producida por el hígado y tiene características de proteína de fase aguda. Lo que os he dicho antes, de fase aguda quiere decir que cuando hay un proceso inflamatorio es cuando estas proteínas se producen en una cantidad importante y en esos momentos sus niveles se elevan. Su función es una función antiproteasa, o sea, es una función protectora de la acción de las proteasas. El sistema inmune, cuando se encuentra activado porque hay una infección o un proceso inflamatorio, libera una gran cantidad de proteasas para eliminar estructuras proteicas de los patógenos. Pero claro, para evitar que ese efecto sea excesivo, se producen este tipo de proteínas como la alfa-1 antitripsina que tienen función antiproteasa. Pertenece, como os he dicho, a la fracción alfa-1 de la electroforesis y lo más característico es que existen diferentes fenotipos de déficit de producción. O sea, el mayor problema de esta proteína no es que su cantidad esté elevada, que nos indica un proceso inflamatorio, sino que no se produzca adecuadamente, que haya un déficit de producción. Existen varios fenotipos que vamos a ver ahora que nos generan problemas clínicos que vamos a evitar, lo que hemos dicho aquí, evitar otros agentes que puedan generar un daño en el pulmonar. Pero cuando estos de este orden, muy bajitos, aquí se va a desarrollar casi seguro una insuficiencia pulmonar muy grave. ¿De acuerdo? Entonces, la solución a pacientes que tienen este tipo de patología únicamente suele ser el trasplante pulmonar. Se van degenerando poco a poco su función pulmonar hasta que acaba con necesidad de trasplante. La función es una proteína que palía en gran forma ese tipo de liberación de radicales oxígeno. Entonces, cuando no existe ceruloplasmina o los niveles están bajos, en pacientes con sospecha o con una enfermedad neurodegenerativa, estos niveles bajos nos está indicando que es posible que el desarrollo de su enfermedad se acelere por ese fenómeno de aumento del estrés oxidativo por la falta de función de la ceruloplasmina. Bien, esto era la primera parte que hemos visto sobre determinaciones que se realizan en el laboratorio de inmunología, que es el análisis de proteínas. Vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con la detección de autoanticuerpos, con fenómenos de autoinmunidad. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a estos autoanticuerpos, bueno, he seleccionado los que son los más característicos, los que nos podemos encontrar de forma más común en una analítica que se realiza a cualquier paciente. Y son estos, los anticuerpos antinucleares, los anticitoplasma de neutrófilo, la transglutaminasa de la celiaquía y los anticuerpos anticardiolipina, que antes he oído al doctor Uribe que ha hablado de ello. Bien, la patología es que no está asociada a ninguna de estas enfermedades de las conectivopatías, que es donde es diagnóstico, sino que nos encontramos en alguno de todos estos cuadros clínicos, en los que ya su valor diagnóstico es muchísimo menor, obviamente. En un entorno de sospecha de autoinmunidad, pero que o se asocian a unas patologías bastante severas como son las vasculitis, en este tipo de patologías, asocian al síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido es una alteración de la coagulación que genera normalmente un estado de trombofilia y abortos de repetición. Estos anticuerpos lo que están reconociendo, a diferencia de la mayoría de los anticuerpos que reconocen proteínas o glicoproteínas, están reconociendo glicolípidos, están reconociendo proteínas unidas a lípidos y generan este tipo de síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido puede ser de estos tres tipos,
primario, cuando el origen es la presencia de estos anticuerpos y generan alteraciones de la coagulación. Secundario, cuando es secundario a una enfermedad autoinmune, cuando tenemos otra patología autoinmune que además de, por ejemplo, el lupus, además de tener anticuerpos antinucleares, tienen anticuerpos anticardiolipina y generan esta situación clínica. O el tercer grupo, que es mucho menos frecuente, que es el catastrófico. Es un síndrome antifosfolípido poco frecuente, en el cual se genera una alteración muy importante de la coagulación que acaba generando grandes cantidades de trombos y un problema muy serio. Bien, se asocia normalmente a tener un número bajo de plaquetas. Russell, alteraciones, y entonces generan lo que es la enfermedad del síndrome, y otros no, y ni alteran la coagulación a nivel in vitro ni generan fenómenos trombóticos. En este caso suelen ir asociados a otros fenómenos autoinmunes como puede ser lupus, conectivopatías, etcétera, etcétera. Por último, esto era la diana de la respuesta inmune. Se detectaban alteraciones de mayor o menor grado en las microvellosidades, y en ese caso ya quedaba diagnosticado el paciente como enfermedad celíaca. Cuando un paciente, esta es una enfermedad que no tiene tratamiento, pues yo creo que como ya sabéis, sino que el tratamiento que hay es la dieta libre de gluten, eliminar el gluten de la dieta. Bien, los criterios en el 2012 cambiaron, porque los criterios clásicos suponían hacer una gran cantidad de biopsias, de forma que en muchos casos no eran necesarias. Entonces, sobre todo en niños se determinó que se podía diagnosticar sin biopsia siempre que se diesen este cuadro. Una sintomatología evidente, que como os he dicho, en el caso de los niños suele ser más clara y evidente que en el caso de los adultos. Unos niveles de anticuerpos antitransglutaminasa que superen por lo menos en 10 veces el valor normal, el valor de corte. Si el valor de corte nosotros en el laboratorio usamos 15, a partir de 15 unidades es positivo. Bueno, si tengo más de 150 unidades de anticuerpos antitransglutaminasa, es que lo tengo por encima de 10 veces. Repetido en 2 muestras diferentes. Lo hago hoy y dentro de 3 meses repito y me vuelve a dar niveles muy elevados de anticuerpos antitransglutaminasa. En esa segunda muestra, además de hacer los anticuerpos antitransglutaminasa, hago los anticuerpos antiendomisio, que como hemos dicho es lo mismo, pero realizado por otra técnica más específica, aunque menos sensible. Bien, y por último, sí, hay una susceptibilidad genética para desarrollar la enfermedad celíaca, que depende de antígenos de histocompatibilidad. Hay 2 antígenos de histocompatibilidad que se asocian con enfermedad celíaca, que son el HLA-DQ2 o el HLA-DQ8. Si ese paciente contiene alguno de los HLA de riesgo, no se hace biopsia y directamente queda diagnosticado ya de enfermedad celíaca. Y se suspende a partir de ahí la dieta, el gluten de la dieta. Si no se cumplen estos criterios, porque no hay una clínica tan clara, porque los anticuerpos antitransglutaminasa no dan tan elevado como para estos niveles que hemos visto, o porque el caso clínicamente es dudoso, hay que realizar la biopsia duodenal. Entonces, estos son los criterios que se utilizan ahora. Estos cambios en este tipo de criterios ha hecho que ahora un gran número de nuevos pacientes, sobre todo niños celíacos, se diagnostiquen sin la necesidad de realizar ninguna biopsia. La transglutaminasa, sí. Bueno, hablo del isotipo. La transglutaminasa es una enfermedad que se da sobre la pared del intestino. Entonces, en todas las mucosas o superficies que tienen contacto con el exterior, el tipo de isotipo de inmunoglobulina que predomina es la inmunoglobulina A. Por eso lo que se hace es niveles de transglutaminasa del isotipo IgA. ¿De acuerdo? Por eso se llama... Lo digo ahora, sí, también se puede hacer IgG. Ahora voy a decir cuándo, ahora lo voy a contar. Con esto me acabo con la parte de autoinmunidad y vamos ya brevemente a ver la última parte, que sería la alergia. Los test que se hacen para el diagnóstico de los mastocitos que se encuentran en esos tejidos. Al unir el alérgeno que le acabamos de inocular, liberen y generen un eritema y podamos valorarlo y cuantificarlo. Y por último, se basan básicamente en la historia clínica y en pruebas in vivo que se han podido hacer los test cutáneos. Bien, la técnica, bueno, la clínica nos indica, obviamente, nos da muchas pistas, porque
los alergenos entran en contacto con nosotros por distintas fuentes. Muchos de ellos son inhalados. Entonces, si yo tengo una clínica a nivel rinoconjuntivitis o a nivel pulmonar, me está indicando que el alergeno puede ser un alergeno inhalado. Ya voy hacia pólenes, esporas, cosas de ese tipo. Otros pueden ser alimentarios, con lo cual así que la clínica que genere la alergia ya per se me está orientando hacia ello. Bueno, la técnica para determinar la IG específica se basa básicamente en tener los alergenos purificados acoplados a unas bolas sólidas. Esas bolas sólidas se incuban frente al suero del paciente. Si hay IgE específica, la IgE se unirá. El resto de inmunoglobulinas se lavan y posteriormente utilizamos un anticuerpo anti-IgE conjugado con un marcador. Entonces, si se da esta reacción, la IgE más el anti-IgE, lo que nos va a ocurrir es que nos va a dar este test positivo. Y de esta forma, si lo que había aquí era un alérgeno como puede ser el polen del olivo y esta reacción me da positiva, me está indicando que hay una IgE específica frente al polen del olivo. La petición por alergeno específico o por mezclas, tanto sea de neumoalergenos, cuando se sospecha por una patología al cacahuete o al antígeno que hayamos encontrado. Pero no siempre eso es tan sencillo. Y os quiero poner aquí dos casos que se dan, que son las pruebas cruzadas y los panalergenos. Entonces, si nosotros encontramos con una analítica de alergia que dice alergia a la leche, bueno, a la leche es más claro, pero a ciertos alimentos sobre todo, ojo con evitar todos los alimentos a los que da, porque a veces la cosa no es tan sencilla. Existe reactividad cruzada, que quiere decir que distintos productos, sobre todo del reino vegetal, que tienen la misma función, tienen estructuras muy parecidas en distintas especies. Entonces, a mí me da, en los test que yo hago en laboratorio, me está dando positivo frente a varias de estas posibilidades, cuando posiblemente la alergia se deba únicamente a uno de ellos, porque en ese alimento, por decir alguna cosa, o en ese producto, es donde está en concentraciones elevadas. Entonces, hay que tener en cuenta que hay reactividad cruzada. Entonces, yo encuentro una reacción positiva a 7 cosas, y de esas 7 cosas es posible que en 6 de ellas se deba a reactividad cruzada y una sea la responsable. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta. Y luego hay otra cosa que se denominan los panalergenos. Los panalergenos son productos, aquí están representados pues el polen del abedul, el cacahuete y el melocotón. Como veis, hay proteínas que están presentes en los 3 productos. ¿Por qué? Pues porque son proteínas de transporte. Entonces, son las mismas en el abedul, en el cacahuete y en el melocotón. ¿A mí qué ocurre? Que los 3 productos me dan un resultado positivo. Y de entrada no tengo por qué descartar los 3, porque es posible que este panalergeno se encuentre en una alta concentración solo en uno de ellos. Entonces, estas son circunstancias que hacen que no un resultado positivo sea decir, esto ya es alérgico a esto, sino que hay que ver las cosas con más calma. Entonces, aquí, como última frase, ya para dejarlo todo claro, diría, hay una diferencia entre lo que es la sensibilización cruzada, es decir, que me puedo encontrar este tipo de reacciones frente a 3 productos, y la reactividad clínica, porque igual clínicamente toleramos 2 de ellos porque la concentración no es muy alta, y solo frente a uno de ellos es frente a los que somos verdaderamente alérgicos. Bueno, y con esto